Cuando ayudé a aquel señor de la tercera edad a subir al camión lleno, jamás imaginé que ese gesto lo cambiaría todo. Mi esposo, el hombre que me humillaba por no tener estudios, el mismo que decía que yo no era más que una gacha inútil, se puso pálido al ver a quién traía conmigo. Y cuando reconoció al viejo de ropas sencillas, mi orgulloso marido cayó de rodillas frente a todos. Pero para entender cómo llegué hasta ahí, necesito regresar algunas horas. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Mariana, tengo 68 años, y nunca pensé que a mi edad todavía tendría que demostrar mi valor ante alguien. Pero la vida tiene esas ironías crueles. Aquella mañana de jueves, desperté con el corazón pesado, de esos que parecen cargar ladrillos en el pecho. El motivo estaba en la mesa de la cocina, una carta del abogado de mi esposo, Ricardo. Ricardo, 52 años, 15 menos que yo. Nos conocimos hace 7 años, cuando él era solo un contador desempleado y desesperado, tocando de puerta en puerta buscando una oportunidad. Yo tenía mi pequeño negocio, una tienda de ropa que levanté con mis propias manos después de que mi primer esposo falleció. No era rica, pero vivía bien, con dignidad. Recuerdo el día en que Ricardo apareció en mi puerta, flaco, con ese traje desgastado, ojos tristes pidiendo una oportunidad. Dijo que lo acababan de despedir, que su exesposa se había llevado todo en el divorcio, que vivía en un cuarto rentado. Mi corazón, siempre demasiado blando, se compadeció de él. Le di trabajo llevando la contabilidad de la tienda. Pagaba poco, pero era algo. Pasaron los meses y Ricardo se mostró dedicado, atento. Empezó a ayudarme más allá del trabajo. Arreglaba cosas en el local, se quedaba hasta tarde organizando papeles. Chuleaba mi comida, decía que yo era especial, diferente a todas las mujeres que había conocido. Yo, una viuda de 61 años, me sentí vista nuevamente. Me sentí mujer. Cuando me pidió matrimonio, mi hija Clara me suplicó que no aceptara. «Mamá, apenas lo conoces, es mucho más joven, le interesa tu dinero». Pero yo, tonta, creí que era amor. Me casé con Ricardo en un registro civil sencillo, sin fiesta, solo nosotros dos y 2 testigos. Clara ni se apareció. Los primeros meses fueron buenos. Ricardo era cariñoso, me hacía sentir joven otra vez. Pero poco a poco las cosas cambiaron. Empezó a estudiar de noche, dijo que quería hacer la carrera de Derecho, cumplir un viejo sueño. Yo, orgullosa de mi esposo, pagué la colegiatura. Trabajaba el doble en la tienda para cubrir los gastos. Pasaron 4 años. Ricardo se graduó y pasó el examen de la barra de abogados. Consiguió chamba en un despacho pequeño, luego en uno más grande. Su carrera despegó rápido. Tenía facilidad de palabra, sabía convencer a la gente. Los clientes lo adoraban. El sueldo aumentó, la ropa se volvió más cara, la loción más fuerte. ¿Y yo? Yo me fui quedando atrás. Ricardo empezó a criticarme. Decía que no me arreglaba bien, que mi ropa era vieja, que no sabía comportarme en eventos sociales. «Mariana, me avergüenzas frente a mis colegas. No sabes ni agarrar bien el tenedor». Las palabras dolían más que cualquier golpe. Hace 6 meses cambió por completo. Empezó a dormir en la oficina. Decía que tenía casos importantes. Cuando venía a casa, apenas me miraba. Yo intentaba platicar, le preparaba sus platillos favoritos, pero él comía en silencio, pegado al celular. Si le preguntaba sobre el trabajo, suspiraba irritado. «No entenderías, Mariana. Son cosas de abogados, demasiado complejas para tu cabecita simple». Cabecita simple. Esa frase retumbaba en mi cabeza todas las noches. Yo, que levanté un negocio desde cero, que saqué adelante a una hija sola después de que mi marido murió, que mantuve a Ricardo mientras estudiaba, ahora tenía una cabecita simple. Hace 3 semanas, Ricardo anunció que quería el divorcio. Así, fríamente, mientras tomaba café. «Mariana, ya no tiene sentido seguir juntos. Somos de mundos diferentes. Eres una buena persona, pero no encajas con lo que me he convertido. Mi abogado se pondrá en contacto». Y salió azotando la puerta.
Lloré durante días. Clara vino a consolarme, pero no podía esconder el «te lo dije» en sus ojos. La carta que llegó hoy confirmaba la audiencia de divorcio. Mañana, en el juzgado de lo familiar, a las 9 de la mañana. Ricardo pedía la repartición de bienes. Quería la mitad del valor de mi tienda, la mitad de mi casa, la mitad de todo lo que era mío, incluso antes de que él apareciera. Le llamé a un abogado, pero me pidió 20,000 pesos de anticipo. No los tenía. Todo mi dinero estaba invertido en el negocio o se había gastado con Ricardo durante esos años. Iba a tener que defenderme sola contra un abogado colmilludo. La angustia me asfixiaba. Pasé todo el día acomodando documentos, escrituras, facturas, comprobantes de que todo fue ganado con mi sudor antes de Ricardo. Pero sabía que él era astuto, elocuente. Yo solo era una señora mayor sin estudios que apenas podía hablar con propiedad. ¿Cómo enfrentaría a Ricardo y su labia? Por la noche, casi no pude dormir. Daba vueltas en la cama, imaginando la escena. Ricardo con su traje impecable, yo con mi vestido sencillo, temblando ante el juez. Veía mi vida haciéndose pedazos, todo por lo que luché siendo arrebatado por un hombre al que alimenté cuando tenía hambre. A las 6 de la mañana me rendí de intentar dormir. Me levanté, me bañé, escogí mi mejor vestido, uno azul marino que compré hace 10 años para la boda de Clara. Me quedaba un poco flojo ahora, había bajado mucho de peso por la tristeza. Me puse un poco de labial, intenté esconder las ojeras con polvo. El espejo me devolvía la imagen de una mujer cansada, avejentada por el dolor. Agarré mi bolsa vieja de piel, guardé los documentos en un folder de plástico, revisé la dirección del juzgado. No tenía carro. Ricardo se había llevado nuestro único vehículo. Tendría que irme en camión. La caminata hasta la parada era larga, casi 2 kilómetros. Me puse mis zapatos más cómodos y salí. El sol ya quemaba a las 7:30 de la mañana. Me dolían las piernas a cada paso. La artritis que me acompañaba hace años protestaba. Pero seguí un paso tras otro, abrazada a mi folder de documentos como si fuera un escudo. Cuando llegué a la parada del camión, estaba sudando, agitada. Me senté en la banca de metal caliente, intentando recuperar el aliento. A mi alrededor, gente con prisa revisaba el celular, ansiosa por el camión retrasado. Nadie miraba a nadie. Éramos todos extraños aislados en nuestra propia soledad. El camión llegó 20 minutos después. Venía retacado, como siempre. La puerta se abrió y la gente se amontonó para entrar. Logré subir con dificultad, agarrándome fuerte del pasamanos. El chofer ya gritaba impaciente. Pagué el pasaje y busqué de dónde agarrarme. No había asientos libres. Fue entonces cuando lo vi. Detrás de mí, un señor de la tercera edad intentaba subir los escalones altos del camión. Debía tener sus 80 años, tal vez más. Flaco, encorvado, con un bastón de madera en su mano temblorosa. Vestía una camisa de vestir amarillenta por el tiempo, pantalones de tela gastados de las rodillas. Su cabello blanco estaba despeinado. El chofer pitaba irritado. «¡Ándele, abuelo! ¡Apúrese!». El cobrador golpeó el costado del camión, impaciente. El señor intentaba alcanzar el pasamanos, pero sus dedos temblorosos no lograban afianzar el agarre. El camión dio un arrancón hacia adelante. El viejo perdió el equilibrio, su cuerpo frágil balanceándose peligrosamente hacia atrás, hacia la banqueta. No lo pensé. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Solté mi folder en el piso, agarré el brazo del señor con las 2 manos y lo jalé hacia adentro con toda la fuerza que tenía. Pesaba poquito, como un pajarito. «¡Cuidado, señor!», grité, sosteniéndolo contra mi pecho. El señor estaba pálido, respirando con dificultad. Sus ojos grandotes me miraban con susto y gratitud. «Gracias, señora. Usted me salvó de una caída fea». Su voz era ronca pero educada, con ese acento que delataba años de estudio. Miré a mi alrededor. Todos los asientos reservados estaban ocupados por jóvenes con audífonos, fingiendo dormir o pegados a sus celulares. Un coraje sordo me subió por el pecho. «Con permiso», dije fuerte, tocando el hombro de un chavo con gorra que ocupaba el primer asiento.
¿Podría cederle el lugar a este señor? El chavo me miró feo, resopló irritado, pero se levantó refunfuñando algo sobre viejos latosos. No me importó. Ayudé al señor a sentarse, sosteniendo su brazo hasta que estuvo acomodado. Recogí mi folder del piso y me quedé de pie a su lado, agarrada del tubo. «Usted es muy gentil», dijo el viejo, ya más calmado. Sus ojos, aunque cansados, tenían un brillo inteligente. Es raro ver que alguien ayude a un extraño hoy en día. «¿Cuál es su nombre, si me permite preguntar?» «Mariana», respondí, intentando sonreír a pesar del nudo en el pecho. «¿Y usted?» «Puede llamarme el profesor Enrique», dijo él, acomodando el bastón entre sus piernas. «Enrique Aldama, para servirle. Fui maestro por muchos años, ahora ya estoy jubilado. Pero el título se quedó, como una ropa vieja que todavía uso». Platicamos durante el trayecto. El profesor Enrique tenía una voz tranquila, que arrullaba. Me preguntó a dónde iba tan temprano, y no sé por qué, tal vez por la gentileza de sus ojos o por la desesperación de desahogarme, le conté todo. Le hablé de Ricardo, de cómo lo ayudé cuando no tenía nada, del divorcio, de cómo iba al juzgado a defenderme sola. Las palabras salían tropezándose unas con otras, y yo luchaba por no llorar ahí, frente a todos. Perdone, profesor, no debería estar desahogándome con un extraño, pero hace tanto tiempo que nadie me escucha. El profesor Enrique se quedó en silencio un momento, mirando por la ventana empañada. Cuando volvió a hablar, su voz tenía una firmeza que me sorprendió. «Señora Mariana, la bondad que usted demostró hoy, ayudando a un viejo desconocido, dice más de su carácter que 1000 títulos. Ese marido suyo es un tonto. Hombres así nunca ven el valor de las cosas hasta que las pierden». Sus palabras me dieron calorcito por dentro. «Es usted muy amable, profesor, pero sinceramente no sé cómo voy a enfrentar a Ricardo sola. Él es abogado, sabe hablar bonito, conoce las leyes. Yo solo soy una comerciante vieja sin estudios. Lo voy a perder todo». «Nunca diga que no tiene valor por no tener un título, Mariana». La voz del profesor se puso más seria. «Yo enseñé derecho durante 40 años. Conocí abogados brillantes que eran personas horribles, y conocí gente sencilla con más sabiduría que todos los doctores juntos. La verdadera medida de un ser humano no está en los papeles que tiene, sino en las acciones que hace». Quería creerle, de veras quería, pero el miedo era más grande. El camión seguía brincando por las calles llenas de baches, acercándome cada vez más a mi destino y a mi pesadilla. «¿A dónde va usted, profesor Enrique?», pregunté, tratando de cambiar de tema para no chillar. Él sonrió misteriosamente. «Ah, tengo unos asuntos que arreglar. Nada muy importante, solo una visita rápida. Sabe, Mariana, a veces la vida nos pone en los lugares indicados a las horas indicadas. Iba a sacar mi carro hoy, pero algo me dijo que me viniera en camión, para recordar los viejos tiempos. Y mire nada más, la conocí a usted. ¿No son coincidencias interesantes?». Sonreímos juntos, una sonrisa triste pero de verdad. El chofer gritó: «¡Juzgados! ¡Vara de lo familiar! ¡Bajan!». Mi corazón se disparó. Era mi parada. Había llegado la hora. «Me tengo que bajar aquí, profesor», dije con la voz temblorosa. «Fue un gusto platicar con usted. Gracias por escucharme». Para mi sorpresa, el profesor Enrique empezó a levantarse también, apoyándose en su bastón. «Yo también me bajo aquí, Mariana. Déjeme ayudarla con ese folder tan pesado». «No hace falta, profesor. Usted ya está cansado». «Insisto». Sus ojos tenían una determinación que no aceptaba un no. «Considérelo un pequeño favor de un viejo terco». Bajamos juntos. Lo ayudé con cuidado por los escalones altos y él cargó mi folder. En la banqueta me paré para agradecerle y despedirme, pero él siguió caminando a mi lado hacia el edificio de los juzgados. «Profesor, no tiene que acompañarme hasta allá. Sé que debe estar cansado». «Mariana», me interrumpió gentilmente, «permita que este viejo la acompañe. Rara vez tengo la oportunidad de hacer algo útil en mis días. Además, por coincidencia, mis asuntos también son en ese edificio. ¿Vamos juntos?».
No tuve corazón para decirle que no. Algo en su presencia me daba fuerza. Caminamos lado a lado, despacio, respetando el paso difícil del profesor. El edificio de los juzgados se levantaba imponente frente a nosotros, con sus columnas blancas y ese aire solemne que me intimidaba. Pasamos por el detector de metales. El guardia miró al profesor Enrique con cierto desprecio, viendo su ropa gastada y arrugada. «Está perdido, abuelo. Aquí no es lugar para...» «Estoy exactamente donde necesito estar, jovencito», respondió el profesor con una educación tan fría que hizo que el guardia se tragara sus palabras. Adentro, el vestíbulo estaba lleno de gente nerviosa, abogados trajeados con sus portafolios de piel, familias deshechas esperando audiencias. Busqué un lugar para sentarme. El profesor Enrique señaló unas bancas de madera cerca del pasillo que llevaba a las salas de audiencia. Nos sentamos juntos. Me temblaban las piernas. Miraba ansiosa a cada persona que pasaba, temiendo ver a Ricardo. Checaba el reloj cada 2 minutos. Faltaban 20 para las 9. «Respire, Mariana», susurró el profesor. «Usted va a estar bien. Mantenga la cabeza en alto, diga la verdad, y se hará justicia». Yo quería creer. De veras quería. Pero conocía a Ricardo. Conocía su capacidad para manipular las palabras, para hacer que lo malo pareciera bueno. ¿Cómo yo, una señora sencilla y nerviosa, podía competir con eso? Entonces lo vi. Ricardo entró al vestíbulo como si fuera el dueño del lugar. Traje gris impecable, corbata de seda azul, zapatos tan brillosos que reflejaban la luz. Al lado de él venía otro abogado, más joven, cargando un portafolio grueso. Ricardo sonreía. Hablaba fuerte por el celular. Su voz retumbaba en el lugar. Quería que lo notaran, quería que todos vieran su éxito. Se me revolvió el estómago. Por puro instinto, bajé la cabeza, como si pudiera desaparecer. Pero era tarde. Ricardo me vio. Su mirada recorrió el lugar hasta encontrarme sentada en la esquina. Por un segundo, algo pasó por su cara. ¿Culpa, tal vez? Pero se le quitó rápido, reemplazado por una sonrisa burlona. Vino hacia nosotros con pasos firmes, seguros. El otro abogado lo seguía. «Mariana». La voz de Ricardo sonó irónica. «¡Qué puntual! Pensé que te ibas a quedar escondida en casa, chillando». Se paró frente a mí, mirándome de arriba a abajo con desprecio. «Ese vestido es el mismo de la boda de Clara, ¿no? 10 años y sigues usando el mismo trapo. Patético». Las palabras me calaron como bofetadas. Sentí que la cara me ardía de vergüenza. A mi lado, el profesor Enrique seguía sentado, callado, pero sus dedos apretaron el bastón. «Vine porque es mi obligación legal», respondí, tratando de que no me temblara la voz. «Y traje todos los papeles que prueban que las cosas eran mías desde antes que tú llegaras». Ricardo soltó una carcajada, una risa fuerte, cruel, que hizo que varios se voltearan. «¿Papeles? ¿De veras crees que unos papeles viejos van a cambiar algo? Mariana, yo soy abogado. Sé exactamente cómo manipular evidencias, cómo presentar argumentos. Tú eres una ama de casa sin estudios. Te vas a quedar trabada frente al juez mientras yo deshago cada palabra tuya». Se volteó con el abogado de al lado. «Este es el licenciado Tiago, mi colega. Él se va a asegurar de que salgas de aquí sin nada más que esos trapos viejos». El tal licenciado Tiago me miró con una sonrisa de burla, acomodándose los lentes caros. «Es prácticamente un caso ganado, Ricardo. Ella apenas sabe hablar bien el español». Las lágrimas amenazaron con salir, pero las aguanté con todas mis fuerzas. No le daría a Ricardo ese gusto. «Ricardo, todo lo que tienes hoy yo te ayudé a ganarlo. Pagué tu carrera, te mantuve cuando no tenías ni en qué caerte muerto». «Y yo ya te pagué con años de techo y comida», me interrumpió Ricardo de tajo. «Deberías darme las gracias por haberme casado con una vieja como tú. Ahora sé inteligente. Firma este papel». Sacó una hoja del portafolio del licenciado Tiago y me la aventó al regazo. «Es una declaración donde renuncias a cualquier repartición de bienes. A cambio, te doy 5,000 pesos. Es caridad.
Más de lo que mereces. 5,000 pesos. 7 años de mi vida valían 5,000 pesos para él. Agarré el papel con las manos temblorosas. Leí las palabras que bailaban en mi visión borrosa. Si firmaba, perdía mi tienda, mi casa, todo. Pero si no firmaba, Ricardo me iba a deshacer en el juzgado. «No voy a firmar», oí mi propia voz decir, bajito pero firme. «No voy a dejar lo que es mío por derecho». A Ricardo se le puso la cara roja. «Vieja, terca, te vas a arrepentir. Voy a sacar cada error tuyo frente al juez. Voy a probar que eres una esposa incompetente, una mujer sin valor. Cuando termine, no vas a poder ni dar la cara en este pueblo». Su voz había subido tanto que se oía en todo el pasillo. La gente se paró a ver. Sentía el peso de decenas de miradas curiosas, juzgonas. Quería que me tragara la tierra. Fue entonces cuando la voz del profesor Enrique cortó el aire. Tranquila, bajita, pero con una autoridad que hizo que Ricardo se callara a media amenaza. «Hijo, creo que sería mejor que midieras tus palabras». Ricardo se volteó, pareciendo notar por primera vez al viejo sentado a mi lado. Sus ojos recorrieron la ropa gastada, el bastón de madera, el cabello blanco despeinado. Una sonrisa de desprecio apareció en sus labios. «¿Y usted quién es? ¿El nuevo novio de Mariana?» «Ja, ja, ja». Ricardo se carcajeó y el licenciado Tiago le siguió el juego. «Perfecto. 2 viejos miserables juntos. Hacen bonita pareja». «Ricardo, no seas grosero», intenté defender al profesor con la voz entrecortada. «¿Grosero? ¿Yo?» Ricardo se volteó conmigo, apuntándome con el dedo. «¿Traes a un mendigo a una audiencia seria y yo soy el grosero? Mira a qué nivel llegaste, Mariana. ¡Seguridad!», gritó, haciendo señas exageradas. «Hay un viejo aquí estorbando. Huela a saber qué. Sáquenlo de aquí». El profesor Enrique se quedó sentado, sin moverse. Solo miraba a Ricardo con una expresión que no pude descifrar. No era coraje ni miedo, era casi lástima. Lástima mezclada con decepción. 2 guardias empezaron a acercarse, pero el profesor levantó una mano, deteniéndolos con un gesto. Entonces, lenta y calmadamente, se levantó, apoyándose en su bastón. Incluso encorvado por la edad, tenía una dignidad impresionante. «Joven abogado Ricardo», dijo él, midiendo cada palabra, «permítame hacerle una pregunta. ¿En qué universidad estudió Derecho?» Ricardo frunció el ceño, confundido. «En la UNAM». «¿Por qué? ¿Quiere saber si de veras soy licenciado? ¿Puedo enseñarle mi cédula si...» «No hace falta», interrumpió el profesor. «Y dígame, durante sus años de estudio, ¿llevó clases de ética profesional y derecho procesal civil?» «Claro que las llevé», respondió Ricardo irritado. «Pasé con mención honorífica en ambas. ¿Pero qué tiene que ver eso con...?» «¿Y se acuerda del nombre de los maestros que le enseñaron esas materias?» Ricardo dudó. «No me acuerdo. Fue hace años. Eran muchos maestros diferentes». «¿Por qué pregunta eso, viejo? ¿Está tratando de humillarme? ¿De probar que estudió más que yo?» El profesor Enrique suspiró largo. «No, hijo. Estoy tratando de entender en qué fallé en mi enseñanza». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran. «Porque yo di clases de ética profesional y derecho procesal civil en la facultad durante 35 años. Me jubilé hace 5. Y es posible, muy posible, que usted haya sido mi alumno». El silencio que siguió fue de esos que duelen. Ricardo se quedó tieso, con la boca abierta, pero sin sonido. El licenciado Tiago, a su lado, se puso pálido de repente. Se le saltaron los ojos, fijos en la cara del profesor Enrique, como si por fin lo estuviera viendo de verdad. «Espere», susurró el licenciado Tiago, dando un paso al frente. Sus manos temblaban mientras se acomodaba los lentes, viendo cada detalle de la cara vieja frente a él. «¿Profesor? ¿Profesor Enrique Aldama? ¿El profesor Enrique Aldama?» El profesor solo asintió ligeramente con la cabeza, con los ojos todavía puestos en Ricardo, que parecía de piedra.
Válgame Dios, murmuró el licenciado Tiago, y luego, para mi sorpresa total, se inclinó profundamente en una reverencia. Profesor, no lo reconocí. Perdone, profesor. Yo fui su alumno, generación 2015. Sus clases fueron las mejores que tuve. Su voz tembló. Perdone la falta de respeto, profesor. Ricardo por fin reaccionó. Sus ojos recorrieron la cara del profesor y vi el momento exacto en que le cayó el 20. Su cara, antes roja de coraje, se puso blanca como papel. Las piernas le fallaron y tuvo que agarrarse del hombro del licenciado Tiago. «Profesor Aldama», susurró Ricardo con la voz desaparecida. Luego, más fuerte, casi con un grito de pánico. «Profesor Enrique Aldama». Se llevó las manos a la cara, tallándose los ojos como si viera un fantasma. «No, no puede ser. Usted». «Sí, Ricardo, soy yo». La voz del profesor era serena, pero cargada de una tristeza profunda. Y vi y oí todo lo que dijo en los últimos minutos. Cada palabra, cada amenaza, cada humillación que le aventó a esta señora que, por lo visto, sacrificó años de su vida para que usted pudiera tener la carrera que tiene hoy. El golpe de las palabras se notó. Ricardo empezó a temblar. Le brotó sudor en la frente, escurriéndole por las sienes. Sus ojos saltaban entre yo y el profesor, en pánico total. Yo estaba toda confundida. ¿Quién era ese profesor que causaba tal reacción? ¿Por qué Ricardo y el licenciado Tiago parecían haber visto al diablo? «Profesor», tartamudeó Ricardo, dando un paso tembloroso hacia el profesor Enrique. Yo no sabía que era usted. Le juro que no lo reconocí. Si hubiera sabido, nunca habría... Sus palabras se tropezaban. «¿Nunca habría qué, Ricardo?», interrumpió el profesor con la voz cortante como navaja. «¿Nunca habría humillado a su esposa frente a extraños? ¿Nunca habría amenazado con destruir la reputación de una persona inocente? ¿Nunca habría llamado mendigo a un anciano e intentado correrlo?» Hizo una pausa, con sus ojos clavados en Ricardo. «¿O nada más no lo habría hecho en mi presencia?» La acusación se quedó en el aire. Ricardo no tuvo respuesta. Sus piernas no aguantaron y, de repente, cayó de rodillas en el piso frío del pasillo. La gente alrededor se paró en seco, formando un círculo de mirones choqueados. «Profesor, por favor», suplicó Ricardo, con las manos juntas como rezando. Lágrimas, reales o de cocodrilo, no sé, le rodaban por la cara. «Por favor, no destruya mi carrera. Cometí un error horrible. Pero, profesor, usted siempre enseñó sobre las segundas oportunidades, sobre la redención». «Yo enseñé sobre la responsabilidad y las consecuencias», corrigió el profesor firme. «Enseñé que un abogado sin ética no es abogado, es solo un criminal con título. ¿Se acuerda de esa clase, Ricardo? Fue en la primera semana del curso de ética». Ricardo sollozó, con la cabeza baja. «Me acuerdo, profesor, me acuerdo de todo lo que enseñó, pero yo me perdí en el camino. El éxito, el dinero, me cambiaron. Pero puedo volver a cambiar. Puedo ser mejor». El profesor Enrique suspiró pesado. Me miró a mí, con una mezcla de compasión y decisión en los ojos. «Mariana merece una segunda oportunidad mucho más que tú, Ricardo. Ella demostró bondad a un extraño aún estando en medio de su propio sufrimiento. Tú, en cambio, solo demuestras arrepentimiento ahora que viste que puedes perder algo». Se volteó con el licenciado Tiago, que seguía congelado y pálido. «Y usted, Tiago, también fue mi alumno. También juró defender la justicia. ¿Cómo se siente ahora, participando en este circo de humillación?» El licenciado Tiago apenas podía hablar. «Profesor, yo solo estaba ayudando a un colega. No entendía bien la situación». «¿No sabía?» La voz del profesor retumbó. «Estaba ahí a un lado mientras este hombre amenazaba e insultaba a una mujer mayor. ¿No sabía o no le importaba?» Sacudió la cabeza, decepcionado. «Los dos me decepcionan profundamente». Miré a Ricardo todavía de rodillas, llorando. Una parte de mí,
La parte que todavía recordaba cuando lo quise, sintió lástima, pero otra parte, más grande y fuerte, sintió coraje. Él no lloraba por haberme lastimado, lloraba porque lo habían cachado, lloraba por el miedo de perder su preciosa carrera. «Levántate, Ricardo», dijo el profesor finalmente con voz cansada. «Estás haciendo un espectáculo. Vamos a resolver esto como se debe, adentro de la sala de audiencia». Ricardo se levantó tambaleándose, ayudado por el licenciado Tiago. Tenía los ojos rojos, el traje arrugado de tanto agacharse. Me miró de reojo, y por primera vez en meses vi algo que no era desprecio. Era miedo, miedo puro. «La audiencia empieza en 5 minutos», anunció una empleada del juzgado. «Expediente 4582, juzgado de lo familiar, sala 3». Era mi caso. El profesor Enrique tocó gentilmente mi hombro. «Vamos, Mariana, es la hora». Caminamos juntos por el pasillo, yo, el profesor, y atrás de nosotros, Ricardo y el licenciado Tiago arrastrando los pies como condenados al patíbulo. Yo no entendía bien qué estaba pasando, pero por primera vez desde que recibí esa carta, sentí una chispita de esperanza. La sala de audiencias era chica, con paredes blancas y una mesa larga donde se sentaría el juez. Había bancas de madera y algunas sillas. Entramos y tomamos nuestros lugares. Yo y el profesor de un lado, Ricardo y el licenciado Tiago del otro. El silencio pesaba. Ricardo no se atrevía a mirar hacia acá. Tenía la cabeza baja, las manos entrelazadas sobre la mesa, temblando visiblemente. El licenciado Tiago hojeaba nervioso unos papeles, pero sus ojos no dejaban de ver al profesor. «Mariana», me susurró el profesor, acercándose, «¿traes todos tus documentos?» «Sí, profesor», respondí, enseñándole mi folder, «pero no sé si sea suficiente. Ricardo es un abogado con mucha experiencia». «Déjamelo a mí», dijo con una sonrisa que me calmó. La verdad tiene su propia fuerza, y hoy la verdad va a brillar. La puerta de un lado se abrió y entró el juez. Era un hombre de mediana edad, de pelo canoso, lentes de armazón grueso y cara seria. Todos nos levantamos. Se sentó, se acomodó la toga negra y miró los papeles. Luego levantó la vista para ver quiénes estábamos. Su mirada pasó por mí, por Ricardo, por el licenciado Tiago, y luego se detuvo en el profesor Enrique. El juez parpadeó, miró otra vez más atento. Se le abrieron un poco los ojos. Abrió la boca como para decir algo, pero la cerró rápido, solo asintiendo con mucho respeto hacia el profesor. El profesor Enrique le devolvió el gesto con una sonrisita. Me di cuenta de que algo se habían dicho sin hablar. Ese juez también conocía al profesor. Su presencia ahí significaba algo que yo todavía no alcanzaba a entender. «Expediente 4582», empezó el juez, formal pero nervioso. «Juicio de divorcio incausado con solicitud de liquidación de sociedad conyugal. Actor, Ricardo César Méndez. Demandada, Mariana Aparecida de los Santos». Miró a Ricardo. «Licenciado Ricardo, ¿se representa a sí mismo?» Ricardo tragó saliva con voz bajita. «Sí, su señoría. Y cuento con el apoyo del licenciado Tiago Rodríguez como consultor». El juez asintió y se volteó conmigo. «¿Y usted, señora Mariana, está sin representación legal?» Antes de que yo pudiera decir algo, el profesor Enrique se levantó despacio, apoyándose en su bastón. «Con la venia de su señoría, mi nombre es Enrique Aldama, con cédula profesional número…» Y dijo un número que no me aprendí. «Y estaré representando a la señora Mariana en esta audiencia». El silencio en la sala fue total. El juez se puso pálido. La mano con la que agarraba la pluma le empezó a temblar. «Profesor Aldama», dijo, perdiendo toda la formalidad y hablando con un respeto casi de miedo. Es un honor tenerlo en mi sala, profesor. No sabía que todavía litigaba». «No lo hago seguido», respondió el profesor con calma, «pero hago excepciones para las causas que me tocan el corazón, y esta es una de ellas». El juez tragó grueso, acomodó sus papeles nervioso. «Claro, profesor, por supuesto. Por favor, adelante». Ricardo estaba deshecho.
Tenía la cabeza entre las manos, los hombros caídos. El licenciado Tiago parecía que quería que se lo tragara la tierra. «Vamos a los hechos», empezó el juez, recuperando un poco la postura. «Licenciado Ricardo, usted pide el divorcio y solicita la repartición igualitaria de todos los bienes, incluyendo la casa, el negocio y los ahorros. ¿Es correcto?» Ricardo tardó en contestar. Cuando habló, fue un susurro ronco. «Su señoría, yo quisiera retirar la solicitud de repartición de bienes». El juez parpadeó sorprendido. «¿Cómo? ¿Desea retirarla?» «Sí, señor». Ricardo levantó la cabeza y vi que estaba acabado. «Reconozco que los bienes en cuestión eran propiedad de mi esposa desde antes del matrimonio. No tengo derecho legal sobre ellos. Quisiera que conste que renuncio a cualquier repartición». El licenciado Tiago miró a Ricardo con una mezcla de alivio y no creerlo. El juez, todavía procesando, escribía rápido: «Que conste en el acta, el actor desiste de la liquidación de bienes». El profesor Enrique siguió sentado, tranquilo, pero vi una sonrisita de satisfacción. Ni siquiera había tenido que hablar y Ricardo ya se estaba desmoronando solo. «¿Y sobre los motivos del divorcio?», siguió el juez. «¿Mantiene que la señora Mariana ya no está a la altura de su estatus social y profesional?». Ricardo cerró los ojos, tragándose el orgullo que le quedaba. «No, su señoría. Eso fue un error horrible y cruel de mi parte. La verdad es que yo no merezco a mi esposa. Ella es una mujer de un valor inestimable, y yo fui un tonto que no supo valorarla». Se le cortó la voz al final. Miré a ese hombre que tanto daño me hizo, ahora humillado, y sentí... ¿qué? ¿Gusto? Tal vez un poquito, pero más que nada, sentí lástima. Lástima porque su arrepentimiento no era de verdad. Era puro miedo a perderlo todo. «Señora Mariana», el juez me habló por primera vez. «¿Confirma usted que desea el divorcio?». Respiré profundo. Era la pregunta que iba a marcar mi futuro. Miré a Ricardo una última vez. Vi al hombre que fue amable al principio, al que alimenté cuando tenía hambre, al que apoyé cuando todos le daban la espalda. Pero también vi al hombre que me humilló, que me llamó burra, que quiso robarme todo lo que construí. «Sí, su señoría», respondí con voz firme. «Confirmo, quiero el divorcio». El juez asintió. «Muy bien. Por lo expuesto, el reconocimiento del actor sobre sus errores y la voluntad de ambos de disolver el vínculo, declaro disuelto el matrimonio entre Ricardo César Méndez y Mariana Aparecida de los Santos. Los bienes quedan como propiedad exclusiva de la señora Mariana. No hay pensión alimenticia. Se cierra el caso». Dio 3 golpes con el mazo. Eso era todo. Estaba divorciada, libre, y no había perdido nada. Al contrario, me quedé con lo que era mío. Me salieron las lágrimas, pero eran diferentes. No eran de dolor, sino de alivio, de libertad. El profesor Enrique me tocó el brazo con cariño. «Felicidades, Mariana. Se hizo justicia». Ricardo se levantó despacio. Se tambaleó. El licenciado Tiago lo agarró del brazo. Los dos salieron rápido sin mirar atrás. Oí a Ricardo sollozar en el pasillo, con la voz quebrada diciendo algo que no entendí. Me quedé sentada un momento, procesándolo todo. El juez se levantó, le hizo una reverencia respetuosa al profesor Enrique y se salió por la puerta de al lado. La sala se quedó sola, nada más yo y el profesor. «Profesor», por fin pude hablar, «no sé cómo agradecerle. Usted me salvó la vida, pero no entiendo. ¿Quién es usted exactamente? ¿Por qué todos le tienen tanto respeto?». El profesor Enrique sonrió, un poco cansado pero con calidez. «Mariana, solo soy un viejo maestro jubilado que dio su vida a enseñar derecho. Fui profesor titular de Ética y Procesal Civil en la UNAM por muchos años. También fui magistrado del Tribunal Superior de Justicia por 15 años antes de jubilarme. Muchos de los abogados y jueces que trabajan hoy fueron mis alumnos». Por fin entendí todo. Ricardo no tenía miedo de un maestro cualquiera. Estaba aterrorizado porque el hombre al que insultó, al que llamó mendigo, era una leyenda en el mundo de los abogados.
un hombre cuyo respeto podía hacer o deshacer carreras. Pero, ¿por qué andaba en el camión vestido así? Pregunté todavía sin entender. Usted tiene carro, chofer, seguramente. El profesor Enrique se rió bajito. Ah, Mariana, sí tengo todo eso. Pero sabe, a veces necesito regresar a donde empecé. Recordar quién era yo antes de los títulos. Yo crecí muy pobre, allá en un pueblo de Guerrero. Caminaba kilómetros para ir a la escuela. Trabajaba de día y estudiaba de noche. Cuando me volví alguien importante, me prometí nunca olvidar esos días. Hizo una pausa, mirando por la ventana de la sala vacía. Así que, de vez en cuando, salgo de casa sin la ropa cara, sin el carro de lujo. Me subo a un camión, camino por las calles. Veo cómo es la gente de verdad cuando no saben quién soy. Y hoy, Mariana, la vi a usted. Me miró a los ojos, con sentimiento. Vi a una señora que, cargando su propia tristeza, se paró a ayudar a un viejo desconocido, sin pedir nada a cambio, sin saber quién era yo, solo por bondad, y en ese momento supe que tenía que ayudarla. Las lágrimas me corrían por la cara. Profesor, yo solo hice lo que cualquiera haría. No, Mariana, usted hizo lo que la mayoría no hace. En ese camión lleno, solo usted me ayudó. Los chavos en los asientos reservados se hicieron los dormidos. El cobrador me gritó. El chofer arrancó cuando apenas iba subiendo, pero usted, con su propio dolor a cuestas, me sostuvo cuando me iba a caer. Me dio un lugar. Me habló con respeto. Se limpió una lágrima de su cara arrugada. ¿Sabe qué me enseñó eso? Que el valor de una persona no está en los títulos ni en el banco. Está en las pequeñas acciones, y hoy pude regresarle el favor. Fue Dios el que nos puso en ese camión. Abracé al profesor, ese hombre que hace unas horas era un extraño, y ahora parecía un ángel. Lloramos los dos viejos que entendían el valor de la bondad en este mundo tan egoísta. Al separarnos, sacó una tarjeta de su bolsillo. Mariana, guarde esto. Si algún día necesita ayuda, legal o de lo que sea, hábleme. Mi puerta siempre estará abierta para usted. Agarré la tarjeta con manos temblorosas. Era sencilla, blanca, con un nombre y un número, pero valía oro. Salimos juntos. En el pasillo vi a Ricardo sentado en una banca, con la cabeza entre las manos. El licenciado Tiago hablaba por teléfono, manoteando nervioso. Cuando Ricardo me vio, se paró despacio. Mariana, dijo con voz quebrada, necesito decirte algo. Me detuve. El profesor Enrique se quedó a mi lado, callado pero firme. Ricardo se acercó despacio, como con miedo. Sé que mis palabras ya no valen nada. Sé que no merezco que me perdones. Pero quiero que sepas que soy un idiota, un completo idiota. Tenía la cara empapada. Tú me diste todo. Me quisiste cuando no tenía nada. Me mantuviste, creíste en mí, y yo te pagué con humillaciones. Miró al profesor Enrique. Y peor, insulté al hombre que me enseñó todo lo que sé. Al maestro que admiraba, cuya foto tengo en mi oficina. Le dije, mendigo, quise correrlo. ¿Qué clase de monstruo soy? Ricardo volvió a hincarse ahí en el pasillo, pero esta vez fue diferente. No había gente para apantallar. Solo era él, rompiéndose. Mariana, profesor, les suplico que me perdonen. No espero que lo hagan, pero tenía que decirlo. Voy a cargar con esta vergüenza toda mi vida. Lo miré ahí tirado y sentí paz. Ni coraje, ni odio. Una paz tranquila. Ricardo, te perdono. No porque lo merezcas, sino porque yo merezco estar en paz. Merezco seguir adelante sin rencores. Pero perdonar no es olvidar ni regresar. Lo nuestro se acabó. Tú elegiste cuando decidiste que yo no era suficiente. Ricardo asintió, sollozando. Lo sé, solo quería que supieras que yo estaba mal, muy mal. Tú siempre fuiste suficiente, más que suficiente. Yo fui el que no supo ver. El profesor Enrique le puso la mano en el hombro. Levántate, muchacho. La vida no se acaba aquí. Cometiste errores horribles, pero puedes aprender. Puedes ser un hombre mejor.
Pero eso solo va a pasar si cambias de verdad por dentro, no por miedo a lo que pase. Ricardo se paró, se limpió la cara. Profesor, voy a cambiar. Se lo juro, voy a honrar lo que me enseñó. Voy a ser el abogado que usted quiso formar, no este monstruo. Eso espero, dijo el profesor, porque voy a estar pendiente. Ahora vete, piensa en todo lo que pasó hoy. Ricardo asintió, me miró una última vez, con una mirada de arrepentimiento total, y se fue arrastrando los pies, seguido por el licenciado Tiago. Me quedé ahí, en el pasillo solo, con el profesor Enrique, por fin libre, por fin en paz. Vámonos, Mariana, dijo el profesor tierno. Te llevo a tu casa, no vas a tener que subirte a otro camión hoy. Profesor, no se moleste. Insisto. Además, quiero conocer tu famosa tienda. ¿Quién sabe? A lo mejor necesito ropa nueva. Me guiñó un ojo y me reí. Por primera vez en meses, me reí de verdad. Salimos del edificio. Afuera el sol brillaba fuerte. Un carro negro elegante esperaba en la acera. Un chofer uniformado abrió la puerta. Me subí, sintiendo el asiento de piel y el aire acondicionado. Era otro mundo. En el camino a mi tienda, platicamos de todo. De la vida, de las pérdidas, de empezar de nuevo. El profesor Enrique me contó de su esposa que ya falleció, de sus hijos que vivían lejos, de la soledad que a veces sentía a pesar de su éxito. Descubrí que detrás del gran abogado había un hombre que entendía el dolor. Cuando llegamos a mi negocio, bajó conmigo. Miró el aparador con interés. Bonita tienda, Mariana. ¿Tú hiciste todo esto sola? Todo, respondí orgullosa. Cada repisa, cada prenda, cada cliente, es mi tesoro. Y Ricardo quería quitarte la mitad. El profesor sacudió la cabeza. ¡Qué tonto! Bueno, al menos ya está seguro. Es todo tuyo, como debió ser siempre. Lo abracé otra vez. Gracias, profesor, por todo. Por el aventón, por la ayuda, por enseñarme que todavía hay gente buena. Tú también eres de esa gente buena, Mariana. Nunca lo olvides. Se subió al carro, me dijo adiós por la ventana y se fue. Entré a mi tienda, que estaba cerrada por la audiencia. Prendí las luces. Todo estaba igual. Mi refugio, mi trabajo, mi esfuerzo. Y ahora, legalmente mío. Me senté atrás del mostrador, mirando a mi alrededor. Pensé en todo lo que pasó en ese día imposible. En la mañana era una mujer asustada. Ahora estaba libre y con un amigo extraordinario. Todo por un gesto sencillo, por ayudar a un señor en el camión. Si hubiera sido como esos chavos que no dan el lugar, si hubiera ignorado al profesor Enrique, mi vida sería otra. Dios tenía un plan, siempre lo tiene. En los momentos más oscuros, Él está preparando algo. Puso al profesor Enrique en mi camino, o mejor dicho, me puso a mí en el suyo, para que nos ayudáramos. Las semanas que siguieron fueron para reconstruirme. Reabrí la tienda bien, decoré, traje ropa nueva. Las ventas iban bien. Sin Ricardo gastándose el dinero, podía invertir de verdad. Clara, mi hija, me visitaba casi diario ahora. Me pedía perdón por no haber estado más cerca cuando estaba con Ricardo. Mamá, debí insistir más, debí hacerte ver quién era él. Hija, no te hubiera hecho caso. A veces uno tiene que vivir las cosas para aprender, y ya aprendí. Aprendí lo que valgo. Un mes después del divorcio, recibí una llamada. Era el profesor Enrique. Mariana, ¿cómo estás? Bien, profesor, muy bien. La tienda va de maravilla. ¿Y usted? También bien. Oye, voy a organizar una cena en mi casa el sábado. Unos amigos, gente que admiro. Me gustaría mucho que vinieras. Me sentí honrada pero nerviosa. Profesor, no sé, no estoy acostumbrada a cenas elegantes. Mariana, me interrumpió, tú salvaste a un viejo de caerse de un camión. Me hablaste con cariño cuando parecía un mendigo. Tienes más clase que nadie que conozco. Por favor, ven, me voy a ofender si no vienes. Me reí. Bueno, acepto, no quiero ofenderlo. El sábado me arreglé con cuidado. Compré un vestido nuevo, sencillo pero elegante. Clara me ayudó con el peinado. Mamá, te ves guapísima.
El chofer del profesor pasó por mí. Llegamos a una casa grande, bonita pero no presumida. Había varios carros. Toqué el timbre con el corazón a mil. El profesor Enrique abrió él mismo. Se veía muy elegante, pero su sonrisa era la misma del viejo del camión. «Mariana, qué alegría, pásale». La casa estaba llena de gente interesante. Maestros, abogados respetados, un juez jubilado, una doctora famosa. Todos me recibieron muy bien cuando el profesor me presentó como la mujer que me ayudó en un camión y me enseñó que la bondad todavía existe. En la cena, el profesor contó la historia. No se guardó nada. Habló de cómo lo ayudé, de cómo vio a Ricardo humillándome, de la audiencia. Todos escucharon atentos y, al final, aplaudieron. «Por Mariana», brindó el profesor, levantando su copa. «Una mujer que probó que la verdadera nobleza no está en los títulos, sino en las acciones». Todos repitieron, «Por Mariana». Y brindamos. Esa noche platiqué con gente fascinante. Descubrí que el mundo era mucho más grande de lo que pensaba. Y descubrí que yo tenía un lugar en él, no como la esposa de, sino como yo misma. Cuando ya me iba, el profesor me llamó aparte. «Mariana, no tienes que contestar ahorita, pero quiero hacerte una propuesta. Conozco una asociación que ayuda a mujeres en situaciones de violencia o divorcios abusivos. Necesitan voluntarias para dar apoyo emocional. Tú, con lo que pasaste, serías perfecta». Lo pensé un momento. ¿Ayudar a otras mujeres? ¿Dar esperanza a las que se sienten sin valor? Profesor, acepto. ¿Cuándo empiezo? Sonrió de oreja a oreja. Sabía que dirías que sí. Te voy a pasar los datos. Y Mariana, estoy orgulloso de ti, de la mujer que siempre fuiste y que por fin puedes presumir al mundo. Salí de esa casa con el corazón lleno. Mi vida había dado un giro total. De ser una señora humillada, me volví una mujer respetada. De creer que no valía nada, me volví alguien que inspiraba. ¿Y Ricardo? Me enteré por ahí que seguía trabajando, pero que había cambiado. Decían que estaba más sencillo, que trataba mejor a la gente. Si era verdad o no, ya no me importaba. Mi futuro ya no lo incluía. Empecé a trabajar en la asociación. 2 veces por semana iba a platicar con mujeres asustadas. Les contaba mi historia. Les enseñaba que se podía salir adelante y ganar. «Pero doña Mariana», me dijo una muchacha una vez, «usted tuvo suerte de encontrar a ese profesor en el camión. ¿Y si no se lo hubiera topado?» Pensé en la pregunta. «Mira, hija, yo creo que no fue suerte. Fue consecuencia. Por años, aunque Ricardo me tratara mal, yo seguí siendo buena con la gente. Ayudaba a los vecinos, daba a quien necesitaba, trataba a todos con respeto. Y el día que más necesité, esa bondad se me regresó». Hice una pausa. Si yo hubiera sido como Ricardo, orgullosa y egoísta, hubiera pasado de largo sin ayudar al profesor. Y él no me habría conocido. Nuestra bondad abre puertas que ni sabemos que existen. Planta semillas que florecen cuando menos lo esperas. La muchacha empezó a llorar. «¿Entonces todavía hay esperanza para mí?» Le agarré la mano. «Siempre hay esperanza, siempre». Los meses se hicieron 1 año. 1 año desde esa mañana en que me subí al camión con puro miedo. Mi vida era otra. La tienda creció. Contraté a 2 muchachas. Tenía más mercancía. Clara estaba embarazada de mi primer nieto. Trabajaba en la asociación ayudando a muchas mujeres. Y el profesor Enrique se volvió mi mejor amigo. Comíamos 1 vez a la semana. Él me enseñó de ópera y museos. Yo le enseñé de las comidas de mi infancia y de la alegría de las cosas simples. «Sabe, Mariana», me dijo en una comida, «usted me cambió la vida a mí también. Yo me sentía ya inútil, muy viejo. Pero usted me recordó que todavía puedo hacer la diferencia. Por eso tomé una decisión». Lo miré curiosa. «¿Qué decisión?» «Voy a volver a dar clases, no en la universidad, ya estoy grande para eso, pero voy a dar cursos gratis de ética para abogados que van empezando. Quiero que la siguiente generación sea mejor». Sonreí emocionada. «Profesor, eso está increíble. Y quiero que seas mi asistente. Tu historia, tu experiencia, vale más que cualquier teoría. ¿Aceptas?» Acepté sin pensarlo.
Y así empezó una nueva etapa. 2 veces al mes iba a las clases del profesor. Él enseñaba la ley, yo contaba mi historia, cómo me trataron, qué sentí, cómo el sistema puede servir para curar o para herir. Los abogados jóvenes escuchaban sin parpadear. Algunos lloraban con lo de las humillaciones y aplaudían con lo de la audiencia. Y todos prometían ser mejores. Acuérdense, decía siempre el profesor, no son solo abogados, son guardianes de la justicia, y la justicia sin compasión no es justicia, es nada más crueldad con leyes. Un día, 2 años después del divorcio, estaba en la tienda cuando se abrió la puerta. Era Ricardo. Se me saltó el corazón, pero no por amor o miedo, sino de sorpresa. Se veía diferente, más flaco, con más canas, ojos cansados pero tranquilos. «Mariana», dijo bajito, «sé que no me quieres ver. Seré breve, solo vine a devolverte algo». Me dio una cajita. Adentro estaba mi anillo de casada, el que me quité esa mañana antes de ir al juzgado. «Lo encontré en la casa, se me olvidó dártelo, es tuyo», tragó saliva. «Y vine a decirte que el profesor Aldama tenía razón en todo. Tiré un diamante por andar buscando vidrios. Los ascensos, el dinero. Nada vale si no tienes a alguien que te quiera de verdad. Lo aprendí muy tarde. Agarré el anillo. Gracias por traerlo, Ricardo. Qué bueno que aprendiste. Ojalá encuentres paz». Ya la encontré, en la humildad, en trabajar derecho, en ser un abogado que ayuda. Dio un paso hacia la puerta y se volteó. «¿Estás bien, Mariana? ¿Eres feliz?» Lo pensé. «Sí, Ricardo. Soy más feliz de lo que fui contigo. Descubrí lo que valgo. Descubrí que no necesito a un hombre para tener valor. Siempre lo tuve, solo que no lo veía». Asintió con los ojos llorosos. «Te mereces toda la felicidad. Adiós, Mariana». Y se fue. No lo volví a ver. Supe que puso un despacho chiquito y que lleva casos gratis para ayudar a la gente. Que se volvió el abogado que el profesor quería. Ojalá sea cierto. Ojalá se haya redimido. Yo sigo adelante. Mi tienda, mi asociación, mis clases. Nació mi nieto, un niño precioso con mis ojos. Clara y yo somos más unidas que nunca. Tengo amigas increíbles. Mi vida no es perfecta. Tengo días difíciles y noches sola. Pero la regla es la alegría, el propósito y la paz. Y todo porque ayudé a un viejo en el camión. Un gesto de bondad que me cambió la vida. A veces pienso, ¿qué habría pasado si no lo ayudaba? Si hubiera sido egoísta o indiferente. Pero no fue así, porque mi mamá me enseñó que se ayuda a quien lo necesita, siempre, sin esperar nada. Y esa lección fue mi salvación. Hoy, a los 70 años, veo un camino con dolor, pero con mucho crecimiento. Agradezco lo que sufrí porque aprendí. Agradezco a Ricardo porque me enseñó mi fuerza. Agradezco al profesor Enrique porque me enseñó mi valor. Pero más que nada, me agradezco a mí misma, por no haberme rendido. Por haber seguido siendo buena, aunque el mundo fuera cruel conmigo. Por haber seguido siendo yo cuando me decían que no era suficiente. Porque al final, siempre fui suficiente. Siempre fui valiosa. Siempre tuve dignidad. Solo necesité un empujoncito de Dios, en forma de un viejo maestro en un camión, para darme cuenta. Ahora, si te gustó esta historia, pícale a suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con el ojo cuadrado? Y no olvides hacerte miembro para ver videos exclusivos. Te espero allá.